buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a Disertum X. Hoy seguimos nuestra serie junto al padre Daniel y vamos a entrar en un terreno que a muchos puede incomodar, los principios católicos de la política. Y lo digo de entrada así porque muchas veces, y lo vimos en otros episodios, escuchamos objeciones. Ahí están otra vez los católicos confundiendo iglesia y Estado. En el episodio pasado veíamos las críticas que se hacía en el Senado de México, precisamente porque alguien quería bendecir a uno de los senadores. Nada más falso. Sin embargo, pues como hemos visto, es un recurso retórico muy cómodo que utilizan estas personas y es acusarnos de querer un poder clerical para esquivar el fondo del debate. Es un intento como de acorralarnos, de hacernos ver que, digamos, en ridículo cualquier argumento que surja de la fe, cuando hay todo un bagaje de racionalidad detrás muy claro. Ahora bien, aunque es verdad que la Iglesia nunca ha dicho cuál sistema político concreto debe adoptarse, también es cierto que ha condenado aquellos sistemas que atentan contra la dignidad humana o contra la justicia, como por ejemplo el comunismo ateo, el socialismo colectivista o incluso el liberalismo radical que abandona al pobre, como también lo veíamos en otro episodio. Lo que la Iglesia ofrece son principios, y eso quiero que lo manejemos de entrada, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Principios iluminadores, principios universales, que la razón humana está en capacidad de conocer y de reconocer. Y somos los comunes y corrientes, los laicos, no el clero, no los sacerdotes, quienes estamos llamados a encarnar esos principios en la vida política propiamente dicha. Eso sí, laicos de fe, no laicos de mentiras o de fachada. Hoy queremos mostrar que estos principios no son teoría flotante, sino criterios concretos para evaluar políticas reales, para evaluar la salud, las pensiones, la educación, temas de justicia. La fe no inventa privilegios, la fe ilumina la razón para que la política sea justa. Con esta introducción, pues los saludo, bienvenidos nuevamente. Padre, qué rico tenerlo con nosotros. Juan Camilo, ¿cómo han estado? Buenas noches, Gabriel, muchas gracias por acogernos otra vez aquí nuevamente. A usted, padre, muchas gracias. Rami, danos una introducción de este tema. Sí, pues yo simplemente quiero poner de presente que cuando los católicos tratamos de contribuir a la discusión de las políticas públicas, los principios que ordenan nuestra fe, siempre somos acusados, señalados, callados, censurados. Pero no pasa lo mismo cuando las ideologías que hemos visto ya en varios de nuestros programas, que son casi como unas religiones de Estado, terminan imponiéndose en la práctica mediante leyes, mediante decisiones judiciales o incluso mediante actos del Ejecutivo. Entonces ahí cuando el liberalismo radical o el feminismo o todas estas ideologías, el comunismo, pretenden ser impuestas de una manera casi que por fe, y para no ir más lejos, vayamos a ver todo lo que pasó con el COVID, que se está destapando hoy en Estados Unidos, exactamente todas las mentiras y la forma en que tomaron decisiones de manera totalmente totalitaria. Entonces, cuando eso sucede, nadie puede decir nada, ni nadie puede señalarlos de que están realmente revolviendo su fe en unas ideas absurdas, en unas ideas mentirosas, pero en últimas esa fe para obligar a los ciudadanos a tomar decisiones en uno u en otro sentido o a actuar de una u otra manera. Por eso es que es tan importante este programa, porque yo creo que al profundizar en esos principios que nos regala la doctrina social de la Iglesia, que ordenan la vida pública y la vida en sociedad y el gobierno y las políticas públicas, pues estamos ahondando y validando que efectivamente la coherencia entre la vida propia y la vida privada y la vida pública debe ser un signo distintivo de todo católico. Aquí en realidad es que lo peligroso no es que los católicos llevemos nuestra fe a la vida pública, lo peligroso es pretender
que la política se sostenga sin principios, sin referencia alguna a Dios o a la ley natural. Eso sí es la receta segura para vivir en una sociedad injusta. Por supuesto, y para darle la palabra al padre, muy buen ese punto al final, porque yo iba a plantear eso. Justamente los masones o los comunistas o cualquier política que sea siempre va a estar asentada en principios. Entonces, ¿por qué unos son valederos y los otros no son valederos? Es un poco también lo que veíamos de la hipocresía de este Estado laicista de separación entre fe y entre religión y Estado, que es simplemente una apariencia para hacernos callar o para acallarnos a nosotros. Padre, qué rico tenerlo. Padre, hablemos hoy de principios de la doctrina social católica. ¿Por qué no nos introduce en el tema? Entonces, fíjense que cuando hablamos de principios, como tú bien decías ahora, Gabriel, los masones, el comunismo, ideologías y corrientes también tienen principios en los cuales se basan para su actuar. Entonces, fíjate que la Iglesia Católica tiene unos principios éticos, morales, que son como el camino que nosotros los creyentes debemos de seguir para llegar a la vida eterna, ¿no? Porque son los principios que moldean una sociedad, son los principios que moldean los corazones de las personas, su conciencia, su voluntad, su obrar ético y moral, ¿no? A mí me sorprende que hoy poco se habla de moral, de justicia, de verdad, ¿no? O temas como, por ejemplo, no sé, la castidad, la virginidad, la transparencia, la honradez, son cosas que nosotros de alguna manera hemos perdido porque todas estas ideologías, corrientes y pensamientos que nos están absorbiendo prácticamente, nos están nublando la idea de Dios y especialmente estos principios, ¿no? Que me parece que son las verdades fundamentales que nos ayudan a nosotros como sociedad a orientar nuestra vida social, la vida política, la vida económica, y orientarlo todo a la luz del Evangelio, ¿no? Y también de la dignidad de la persona, porque, claro, los estados, ¿qué es lo que hacen? Pues los estados, pues, dictan leyes, ¿no? Pero a veces son leyes inicuas, leyes que no se pueden vivir, leyes que son injustas, leyes que no ayudan a la persona a conseguir su fin último. Creo que esto ya lo hemos hablado en otros programas porque, claro, hemos dicho que la política tiene que ayudar al bien común, pero también a la persona a que por medio de ese bien común se realice como persona y alcance su fin último, que es la vida eterna. Padre, ¿cuáles serían esos principios de la doctrina social de la Iglesia? Digamos que generalmente se conocen, cómo surgen en la historia, y mencionémoslos de una vez y vamos tratando uno por uno. Les propongo, de pronto con algunos ejemplos, con Rami, entre todos los vamos sacando. Pues a mí me parece que el más importante es el de la dignidad humana, ¿no? Fíjate que ya en el libro del Génesis, la palabra, ¿no? Nos dice que el hombre y la mujer, o todo hombre y mujer, es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, desde ahí parte la dignidad de la persona humana. Nosotros somos eh, o tenemos una dignidad por ser hijos de Dios, porque hemos sido creados para un fin. Y ese fin por el cual nos ha creado Dios es para que participemos de su misma vida. Por eso la persona humana nunca puede ser usada como medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú hablabas de ejemplos. Entonces, fíjate que, no sé, la trata de blanca, la prostitución, la pornografía, la drogadicción, ¿no? Entonces, todas estas políticas que muchos estados permisivos permiten, que denigran el ser humano, que hacen que la persona humana viva en contra de sus principios cristianos, ¿cierto? Entonces, claro, si no se ve una persona como un fin, pues va a ser siempre tratada como un medio. Ahora también en toda política cristiana, me parece a mí que el centro de la vida social y del actuar político y económico, ¿no? Tiene que ser el ser humano, la persona humana. Ok, yo sé que el primer principio es la dignidad de la persona humana. Rami, ¿qué se te ocurre ahí a ti? Pues este es uno de los principios más interesantes porque efectivamente
todo el sistema político occidental está construido sobre esa idea. Si uno revisa el origen de nuestras constituciones en Europa, Estados Unidos, toda Latinoamérica e incluso las constituciones africanas, encuentra que el concepto de la dignidad humana está presente en todas. Y este es un concepto profundamente católico, porque efectivamente surge a la vida jurídica como expresión de esa verdad bíblica, y es que el hombre, a diferencia de todas las demás criaturas de la creación, está hecho a imagen y semejanza de Dios, y eso le da una dignidad diferente. Por eso es interesante que cuando se trata de sacar a Dios de los sistemas jurídicos contemporáneos, el problema de la dignidad se vuelve importantísimo. Y si uno revisa, por ejemplo, la Corte Constitucional en sus sentencias aquí en Colombia, ha tenido enormes dificultades para definir qué es la dignidad humana, al punto en que hay sentencias que se contradicen entre ellas porque tienen una apreciación de la dignidad humana utilitarista. Y desde luego, si estamos hablando de un ser, una criatura que es creada a imagen y semejanza de Dios, pues no hay cabida para utilizar ese ser de ninguna manera, porque tiene ya per se una identidad, una dignidad específica que impide que el sistema social lo utilice. Y más allá está el tema del aborto. ¿Por qué? Porque en el aborto no solo entra en conflicto la dignidad humana, sino la vida humana, que es presupuesto para hablar de la dignidad. Desde luego, si yo no permito que el ser humano o la persona vivan, pues ¿qué dignidad le puedo garantizar? Si yo no protejo la vida de todo ser humano, pues evidentemente es porque estoy teniendo un concepto trastornado de la dignidad de ese ser humano. Y eso lo vemos con claridad en todo el discurso abortista, en cosas como, por ejemplo, la deshumanización del feto, del bebé en el vientre. Entonces, para el discurso abortista no es ni ser humano, ni persona, ni nada, sino hasta que nace, como si el nacimiento fuera algo mágico que hace que una cosa que no es persona lo convierta en persona simplemente por el nacimiento. Y así el tema de que el bebé en el vientre es parte del cuerpo de la mujer y por lo tanto la mujer puede decidir si lo extirpa. Eso también es un fenómeno derivado de una concepción trastornada de la dignidad humana, porque quiere decir que ya gracias a las sentencias de la Corte Constitucional, pareciera que hoy en día el sistema jurídico colombiano tiene una concepción de la dignidad totalmente arbitraria, confusa, difícil de asir, y eso genera pues un estado de confusión muy fuerte a la luz de la interpretación constitucional y a la luz de las normas que se expiden en el Congreso. Cuando se tuvo la discusión sobre el concepto de personas menstruantes, en últimas se estaba hablando era sobre la dignidad de la mujer, que la mujer no puede ser un concepto etéreo que simplemente depende de lo que cada persona sienta. No, la mujer tiene una dignidad específica por ser criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, y por eso es tan importante que los católicos llevemos estos principios con tranquilidad, pero con firmeza a la política, porque de esa manera vamos a darle orden a este tipo de discusiones hacia adelante. Muy bien. Yo simplemente agrego, digamos, un concepto de dignidad que a mí siempre me gustó mucho, fue el concepto de merecimiento. Es un ser de tal modo que merece ser tratado de la mejor forma posible y con el mayor respeto posible. El ser humano ontológicamente, por eso yo he insistido tanto a lo largo de estos episodios en un regreso a la metafísica, a la ontología, a la antropología, para entender que la dignidad humana implica ese merecimiento como acto de ser del hombre, independientemente que tú creas o no creas en Dios.
porque aquí vienen esas discusiones, no, pero es que la dignidad como, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios es solamente para los que creen que Dios fue el creador, pero no es así. Y al margen de esa creencia personal que cada uno tenga, el simplemente hecho de ser persona nos da ese valor, nos da ese merecimiento. Por eso el ser humano no es, y ahora que tratabas ese tema, Rami, de la Corte Constitucional, no es, yo a veces veo esas sentencias de la Corte como clasificantes, como que hay personas más dignas que otras. El que vive es más digno que el que no vive. Y ahí lo que falla es esa comprensión del acto de ser persona. Cuando no se entiende quién es persona, se pierde y se difumina completamente y se realizan todas estas clasificaciones, el ser humano como una estadística o como un voto o como una persona que puede expresarse o que tiene un proyecto de vida y como no lo tiene o que tiene cierto desarrollo físico. Entonces, si a las 24 semanas todavía no está desarrollado físicamente, todavía no es persona. Entonces, gradualmente lo que hace la Corte es mostrar por su pésima educación o comprensión antropológica, hace ese tipo de clasificaciones y comete unas injusticias terribles. Por eso, simplemente recogiendo el tema de la dignidad humana, es un principio esencial, primer principio, el que va a darle sustento a la realidad de la política y a la orientación de la vida pública. Padre, está que se habla. Siga. Sí. Es que escuchándote, claro, es que si no partimos aquí desde la teología antropológica de saber quién es el hombre, a qué ha venido el hombre, ¿cierto? Entonces aquí caemos en lo que tanto el Papa Juan Pablo II, que fue el que lo inició, y más el Papa Benedicto, que fue el que acuñó esto que hablaba de la sociedad del descarte, ¿no? Entonces, claro, cuando no se respeta la dignidad de la persona, eh, coincido con lo que decía Juan Camilo, desde su concepción hasta la muerte natural, pues independientemente de la edad de la persona, de su salud, de su opinión política, pues no se le está dando la trascendencia a lo que cada persona es en su individualidad, ¿no? Ahora me parece a mí que un gobierno que no respete la dignidad de la persona, pues se convierte en un gobierno opresivo, ¿verdad? Entonces, todos estos totalitarismos que abusan, que imponen, que le quitan libertad a la persona, pues se convierten en gobiernos opresivos. Ahora también me parece que todo derecho y toda institución deben de construirse a partir de este principio de la dignidad de la persona, ¿no? Sí. Para Es que tan haya importante, verdaderamente, exactamente. es tan importante ese principio que cuando yo en mis clases una de las preguntas que yo le hacía a mis estudiantes es, ¿y cuál es el fundamento del derecho? Vámonos al fundamento del derecho. Y el fundamento del derecho no es otro que la dignidad de la persona, y esa dignidad es ontológica por su acto de ser. Casi que y lo mismo, el fundamento de la política, la dignidad de la persona humana. Creo que ese es un tema que nos podría dar para todo un episodio entero, solamente el problema de la dignidad, pero enunciarlo me parece importante dentro de este contexto del que estamos hablando en esta serie. Padre, pero se nos quedó una cosa ahí como faltando. La doctrina social de la Iglesia está presente en la Iglesia desde finales del siglo XIX. No quiere decir que antes no haya una preocupación por lo social, que eso es un tema que alguien nos lo hizo ver en algún episodio, porque lo social siempre, desde el mismo Jesús, es decir, lo social es un elemento central. El que haga otro de los más pequeños y que ayude ¿no? a los necesitados, y viene dentro de la tradición judía también, toda esta inmersión dentro de lo social. Solo que en el siglo XIX ocurre algo, ocurre un fenómeno, digamos, de aparición del marxismo, aparece el marxismo, y como tal hay una respuesta católica a ese marxismo que va a condicionar sus postulados a una reducción de la persona humana, a la materia. Entonces ya el hombre deja de ser un ser, digamos, materia-espíritu para ser solamente material, y en el que su salvación va a depender de unas condiciones meramente económicas. Ojalá ahora tratemos el tema del bien común, que creo que lo vamos a tratar, para poder introducir que el hombre no es solo materia. Pero bueno, al margen de eso, la aparición de la doctrina social
de la católica empieza a forjarse ya como un, digamos, como un capítulo importante de enseñanza dentro de la iglesia en el siglo XIX, y usted mencionaba en otro episodio al Papa León XIII. La Rerum Novarum. La Rerum Novarum. Y Sí, esa viene y viene después y sigue profundizándose a lo largo de mucho más de 100 años. Padre, ¿correcto? sí, sí, claro, fíjate que la iglesia no es que nunca haya tocado el tema social, lo ha tocado, pero no con el nombre de doctrina social de la iglesia. Fíjate que la iglesia a lo largo de la historia ha venido construyendo su magisterio, ¿no? Entonces, pues claro, desde en 1854 eh, la iglesia aprobó el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Pero pues durante muchos siglos todo el mundo pues tenía claro que la Virgen pues era virgen, ¿no? Pero concretamente el tema social se debió a unos sacerdotes que se metieron como en la vida obrera. Entonces la iglesia tenía que responder a esa situación, sobre todo en Francia, y bueno, y otras situaciones ya a principios del siglo pasado, pues cuando comenzó toda la revolución industrial, ya el Papa Pío IX pues se preocupó mucho de la situación de las personas. Entonces, claro, la iglesia ha venido dando respuestas a situaciones que se van dando en la historia, pero que no significa que antes no se hubieran tocado, no se hubieran tratado, sino que en el tiempo concreto, pues la iglesia va dando soluciones, va consolidando el magisterio, ¿no? Y es algo que en el tiempo pues se va construyendo, pero Muy como tú bien, dices, no quiere decir que antes no se haya hablado. Sí se ha hablado. perfecto. Entonces, primer principio, la dignidad de la persona humana. La dignidad humana, pieza esencial. ¿Cuál es el segundo, padre? El segundo es el bien común, ¿no? Entonces, un bien común que se ha vuelto el bien personal o particular, ¿no? Porque todos estos gobiernos que estamos viendo ahora, pues buscan es subir para colocar sus ideas, sus pensamientos, sus corrientes. Ahora todos los gobiernos son, a- ahí se me va la palabra, adoctrinamiento en el tema que sea, ¿no? Pero claro, hay que entender y me parece que lo tenemos que dejar claro que el bien común es un conjunto de condiciones sociales que le permiten a las personas y a un país o a una comunidad alcanzar de manera plena su propia perfección, ¿no? Esto va basado en el primer principio de la dignidad, de la persona, que no son la suma de bienes individuales, sino que es el bien de todos y de cada uno sin excluir y marginar a nadie, ¿no? Porque entonces, claro, hay que legislar para los ricos, para los pobres, para los trabajadores, para los campesinos, para toda la clase de personas que viven dentro de una sociedad, sin excluir a nadie o sin darle más prioridad a otro tipo de personas que otro conjunto de personas dentro de la sociedad. Muy bien. Me gusta que haya hablado como segundo del bien común, porque eso denota su calidad aristotélica por el fin de la acción. Claro, la política tiene como fin último el bien común. La ley, que es, digamos, el medio o el instrumento principal de la política, es precisamente la ordenación de la razón hacia el bien común. Y sí es cierto, padre, lo que usted plantea, pero yo quisiera agregar, por ejemplo, que y Rami tal vez en algún episodio lo comentó, el bien común ha sido un concepto demasiado manipulado. El bien común, digamos que lo va a confundir muchas veces o de pronto lo va a sostener como en un grado como muy difícil de asir, de comprender, de definir. La tradición tomista, sin embargo, lo tiene muy claro, y la tradición aristotélica. El bien común tiene, digamos, una dimensión objetiva porque está fundado en la recta razón, o sea, no cualquier cosa que nosotros llamemos bien o apetecible puede ser considerada por sí misma parte del bien común, sino que tiene que ser un bien que reclama condiciones
que usted precisamente las acaba de tocar, que permitan la realización personal, la plenitud humana. Y eso es lo que Aristóteles entendía con el concepto de eudaimonía o la felicidad, la vida, y él entendía como la vida buena y virtuosa, ¿no? Tenemos que tener buenos amigos, tenemos que tener una vida feliz, es tener buenos amigos, tener buenas cosas materiales, pero más allá de eso, decía Aristóteles, es vivir una vida virtuosa, ser ejemplo para los demás. Por allá está la figura del spoudaios, del hombre viejo, el hombre maduro, el hombre que ya supone alcanzar como esa plenitud de vida. Y Tomás de Aquino también hace eco de esto y va a plantear que el bien común es más que prosperidad material, aunque lo material es importante, es como el conjunto de condiciones que permiten a la comunidad y a cada persona, porque no es tampoco colectivista, sino a cada persona, alcanzar su perfección según su propia naturaleza, o sea, según la naturaleza humana y según el fin último, que es Dios. Por eso todas las leyes que prohíben el ejercicio de esa, llamémoslo libertad religiosa provisionalmente, o de la manera de darle culto a Dios, son leyes que atentan directamente contra el bien común. Hay un jurista muy conocido, contemporáneo, tomista, digamos del neotomismo, o del neo-iusnaturalismo, que se llama John Finnis, que es muy conocido, profesor en Oxford y profesor en Notre Dame. Él va a retomar esta tradición tomista, pero va a aclarar que el bien común no es un bien o un fin colectivo que aplasta a los individuos, ni es la suma de intereses privados, porque eso también es lo otro que a veces se malentiende de lo que es el bien común, como si fuese la suma de los bienes individuales, o sea, el bien de Rami más el poquito bien mío, más el poquito bien del padre, más el muchísimo bien del otro, y todo como que va sumando y ya todos tenemos el bien común. No, es un marco de condiciones sociales que permiten una participación en los bienes básicos, dice Finis, fundamentales, son los bienes básicos o fundamentales como la vida, el conocimiento, la amistad, la religión, y que permitan lo que él llama el human flourishing, el florecimiento de la persona, la plenitud de la persona. Por tanto, el bien común es algo más que bienestar económico, es, para decirlo en pocas palabras, es perfección moral, felicidad plena, y siempre es criterio para juzgar la legitimidad de la ley, para juzgar la política. Toda ley, volviendo al tema del aborto o cualquier otra ley que destruye la vida de un inocente, o que niegue la verdad del hombre, o que impida rendir culto a Dios, no importa cómo se le disfrace. El padre hablaba ahora de los totalitarismos. Nosotros aquí hemos hablado mucho de las democracias nuestras, que son fachadas, que son unas democracias que se disfrazan, son totalitarismos, que están disfrazados de democracias. Como quiera que se disfrace, todo ese tipo de leyes son leyes injustas porque atentan contra el bien común. Y Sí. aquí conviene también, padre, ya para finalizar, recordar cómo, digamos, esa manipulación de la que hablé al comienzo. La Revolución Francesa fue gestante de esa manipulación porque la entendía, siguiendo a Rousseau, como la simple voluntad de la mayoría, ¿no? La voluntad general. ¿Se acuerdan ustedes de la voluntad general de Rousseau? La voluntad general que sustituyó la noción de un bien objetivo fundado en la razón y en la naturaleza humana por lo que decide la mayoría. Y ahí viene el otro punto central. El bien común no está fundado en lo que digan las mayorías. Y eso también lo vemos en el comunismo, que el Sí, bien común... no era Rousseau el que decía l'été c'est moi, No, ese No, fue el Estado. el rey Luis Luis XIV, tal XV, vez, o Luis XV. el Rey Bueno, Sol. El rey Sol, el Estado suyo. exactamente. Entonces, claro, porque es que fíjate que el Estado tiene que generar condiciones donde la persona se desarrolle para que pueda alcanzar ese fin último que es Dios, según su naturaleza humana y alcanzar ese fin último, porque es como lo que habla el Evangelio, ¿no? Hay una parábola de los talentos, que a uno le dieron cinco, a otro le dieron dos y a otro le dieron uno. El de cinco, pues, puso a rendir sus talentos y produjo cinco. El de dos puso a rendir sus talentos y rindió otros dos. Y el de uno escondió su talento, ¿no? Entonces, fíjense que un Estado tiene que generar unas condiciones que le permitan no solamente al individuo, sino a la persona, perdón, no solamente al individuo, sino a la comunidad, alcanzar
una perfección donde él se pueda desarrollar como ser humano para alcanzar ese fin último que es Dios, ¿no? Muy Entonces, bien. claro, si en una sociedad la persona no tiene esas condiciones de vida, pues jamás se va a desarrollar, jamás va a alcanzar su fin último, jamás va a alcanzar lo que dice Aristóteles, que es la plena felicidad o la vida virtuosa, o ese vivir de acuerdo a la razón que decía Santo Tomás. Rami, ¿cómo ves esa definición o este concepto de bien común que tanto lo has planteado como con cierto interrogante, ¿no? Pero fíjate que es un interrogante debido a que se ha politizado, o mejor, se ha ideologizado el concepto de bien común. Pero cuando lo enmarcas dentro del concepto de la virtud y de la plenitud, sobre todo ese, porque fíjate, lo que Finis plantea son bienes humanos básicos. ¿Qué es eso? Es la vida de acuerdo a los derechos humanos, más aún de los derechos naturales, las inclinaciones de la naturaleza humana, dentro de las cuales está la felicidad última o la vida de la plenitud con Dios. ¿Qué opinas, Rami? Pues es que, a ver, mi problema con el concepto del bien común es que es demasiado etéreo y en los desarrollos filosóficos o teológicos no alcanza uno a precisarlo. Y mientras ustedes hablaban, pensaba yo, hombre, qué bueno sería que los políticos católicos en Colombia tuvieran una concepción clara, filosófica, está bien, del bien común, pero que les diera las herramientas para enfrentar discusiones como por ejemplo el tema de Ecopetrol, ¿sí? Lo que ha sucedido en Ecopetrol en este gobierno, que es básicamente que lo asaltaron por completo, la compañía que más, la compañía estatal que más riqueza producía, gracias a la riqueza precisamente que tenemos nosotros petrolera, fue prácticamente desmantelada por este gobierno y ahí lo que está en juego es el bien común. Porque un bien que es de todos los colombianos, que podría en este momento estar reemplazando la reforma tributaria, la tercera reforma tributaria que está proponiendo Petro, ¿por qué la desmantelaron? ¿Por qué la están utilizando para hacer fiestas los directivos que pusieron? Porque además dejaron que fuera que tomara asiento en esa compañía unos conceptos totalmente ideológicos del medio ambiente que están absolutamente revaluados precisamente porque no tienen ningún fundamento científico. ¿Por qué detienen todo ese proceso industrial en donde los colombianos nos estábamos beneficiando de esa riqueza bien gestionada? Porque efectivamente el modelo petrolero colombiano es un modelo de talla mundial, inclusive superó con creces al modelo venezolano, que aunque tiene más recursos, pues gracias a la corrupción del Estado fracasó como lo está fracasando hoy en día. ¿Por qué nosotros no tuvimos políticos colombianos que salieran a decir, no, ojo, es que aquí está de por medio el bien común? Aquí está de por medio es el beneficio de toda la sociedad, incluyendo las generaciones futuras. Y atentar contra el bien común es atentar contra los colombianos, es atentar contra la esencia inclusive de la función social del Estado, ¿sí? Y todos esos conceptos salen precisamente de la doctrina social de la Iglesia, y es que efectivamente las políticas públicas lo que tienen que hacer es promover el bien común, fortalecerlo, apoyarlo, no beneficiarse y destruirlo. Y en este caso, en el caso específico de Ecopetrol, había dos factores que debieron haber sido denunciados con vigor por nuestros políticos católicos, y era que lo primero, esta falsedad ideológica sobre el medio ambiente que está mal entendida, y entonces con cuentos que son totalmente mentira porque no tienen ningún sustento científico, cuestionaron, digamos, la actividad petrolera y toda la actividad de explotación que hay alrededor de eso. Pero segundo y más importante, es que como veíamos en un programa anterior, esto era uno de los pasos críticos que el Foro de Sao Paulo intenta implementar en todos los sistemas donde el Foro de Sao Paulo tiene poder, y es precisamente empobrecer a la sociedad. Y entonces lo primero a lo que le cayó Petro fue a la empresa a la empresa pública que más riqueza producía en Colombia, para desmantelarla. Ahí lo debimos haber salido
no con tesis sobre por qué Ecopetrol era importante, sobre la economía, no, es un problema moral. Y es que está atentando claramente contra el bien común, contra el concepto del bien común. Y eso es lo que parece fundamental de este programa, es que ojalá nuestros políticos católicos entendieran que estos no son conceptos teóricos, sino que son conceptos muy prácticos que les deben ordenar y orientar sus discusiones en la vida pública. Es que el problema no está en el concepto de bien común, sino en los políticos que nos dio la tierrita, que no fueron capaces de salir al frente y hacer. Claro, mientras tú hablabas, yo me acordaba que tú habías expuesto aquí el foro de Sao Paulo, como es un fin fundamental de ellos el empobrecimiento, clarísimamente. Pero eso también es culpa de la falta de educación en doctrina política y en teoría política, o en ingenuidad, por ingenuidad. O por la cantidad de generaciones que dejaron de lado la educación, o por lavado de cerebro, por lo que tú lo quieras llamar, y que llevan al poder a un personaje nefasto como el que tenemos hoy en día en ese país. Aquí en Estados Unidos también nos pasó exactamente lo mismo. Durante 4 años el personaje cerró absolutamente cualquier posibilidad de explotación de petróleo, y Trump en su campaña lo único que decía era: primer día voy a baby drill, no drill, baby drill, voy a exportar. Y de entrada Trump asume la presidencia y a las 2 semanas ya estaba en picada el precio de la gasolina, y para beneficio del bien común, para el beneficio de todo el mundo. Mientras yo pagaba, no sé, casi $4 el galón, hoy pago 1.45. En 6 meses que lleva Donald Trump en la presidencia. Miren la importancia de saber elegir, que entre otras ustedes no me la van a creer, pero en estos días, o a lo mejor sí me la creen, ya que estamos hablando de Estados Unidos y de Trump. Trump hace poco tuvo una reunión, no sé si la escucharon, sobre libertad religiosa, o sobre, o mejor, la iniciativa que dio Donald. Miren lo importante de saber elegir. Una iniciativa para proteger la oración en escuelas públicas, y promovió una campaña que ya la estamos haciendo, que se llama America Prays, América Reza, América Ora, una campaña nacional de oración semanal. Padre, usted que está con el rezo con la campaña del Santo Rosario, miren lo importante que esto, cómo va poco a poco los líderes en el mundo encontrando en la oración, y lo planteaba así: si no tenemos oración, decía Trump hoy en esa reunión, si no tenemos oración, no vamos a salir de las crisis que tenemos nosotros. La oración es lo que nos va a dar a nosotros la fortaleza para fortalecer los valores de los Estados Unidos, garantizar la libertad religiosa en ese contexto educativo y volver por la buena senda. Fíjense lo importante. Mientras un político, miren el cambio que puede producir un político. Por eso el ejemplo, Rami, de acuerdo, el problema está en que no tenemos políticos católicos, políticos de oración, políticos que se lancen que tengan una escala de valores clara, como lo hemos planteado en este episodio, padre, hasta que se habla. Sí, no, es que eso, o sea, es que cuando, creo que lo hablamos en algún episodio ya, si nosotros no tenemos políticos que tengan una vida clara, transparente, unidad de vida, como lo hemos venido hablando, pues consecuentemente esas son las políticas y las leyes que vamos a tener. Hoy, por ejemplo, me sorprendió que Trump llevó ahí a la Casa Blanca a un niñito, creo que tiene 10 años, que en su colegio luchó contra un libro de ideología de género, ¿no? Y luchó hasta que lo quitaron. Le llegó Dios al presidente: no, eso hay que quitarlo, ¿no? Y lo quitaron. Qué Y entonces importante. el niño, un niñito de 10 años diciendo: ¿cómo me van a decir a mí que yo soy niña? ¿No? Es que la ideología woke y la ideología de los progres y la izquierda de hoy es satánica. Lo hemos dicho en más de un episodio acá, y hay que enfrentarlo como lo que es, y hay que decirlo abiertamente: son satánicos, conscientes o inconscientes, porque hay algunos que probablemente son engañados, pero tienen unas políticas de perversión y de ataque al ser humano impresionantes. Padre, vámonos con el tercer principio. Entonces el tercer principio es el de la subsidiariedad. Y a mí, yo me acuerdo cuando estaba estudiando esto en el seminario, me costaba mucho entenderlo, ¿no? Porque a veces no se entiende. Y me parece, por ejemplo, una manera clara de entenderlo es lo que hace el socialismo, ¿no? El socialismo se convierte en el papá de todo el mundo, ¿no? Que es
subsidiario, ¿no? Que es dar Todo lo subsidia. todo, ¿ah? Todo lo subsidia. Todos los Todo lo da. subsidios, Todo lo regala. comida, salud, trabajo, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el ámbito personal y familiar, pues el Estado no puede ni tiene que sustituir el rol de la familia o el rol de los papás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro país, lo dijo alguna vez el ministro Velázquez, yo no creo, no sé en qué momento lo dijo, pero estaba diciendo que el Estado tenía que educar a los hijos. El Estado no puede educar a los hijos, ¿no? No le puede quitar esa responsabilidad a los papás, ¿no? Entonces, fíjense que la ayuda pública muchas veces se justifica solo cuando la familia no puede sola. Y eso es falso, ¿no? Al contrario, el Estado le da las herramientas a la familia para que eduque a sus hijos, ¿no? Es como lo que pasa en las parroquias, que muchas veces los papás mandan a los niños a las catequesis para que uno se los eduque. Y le digo, no, yo en las charlas de padres de familia, de bautizo, de confirmación, ¿no? Yo les digo a los papás, papás, ustedes son los primeros educadores de la fe. Y lo mismo en el rito del bautizo, ¿no? Cuando uno va a bautizar un niño, uno le pregunta a los papás que si ustedes se comprometen como papás a educar a este hijo en la fe, porque Dios pedirá cuentas del alma de ese niño, ¿no? O también en el ámbito social y comunitario, ¿no? Pues sí, está bien que se fomente lo ciudadano, el voluntario, la participación comunal, comunitaria, y está bien, porque eso hace familia, eso hace sociedad. En las parroquias eso es lo que hacemos, tratar de fomentar y tener iniciativas pastorales que agrupen y promuevan el bien común de las personas. Las señoras que tejen, las que dan catequesis, las que enseñan a cocinar, ¿no? Pero no acortar, no acortar que las gentes se puedan asociar, ¿cierto? O en el nivel político y económico, pues muchas veces el Estado pues solamente podría intervenir para corregir, no sé, abusos o desigualdades sin asfixiar la iniciativa privada o la economía nacional. Al contrario, tiene que promover la descentralización y la autonomía local, porque si no se vuelve, otra vez lo que hablamos ahora, un estado totalitarista. Muy bien. Rami, ¿tú qué opinas de este principio? Sí, el principio de la subsidiariedad también es importantísimo y aclara discusiones como el tema de la autonomía de los padres en la educación de los hijos. Ya, a ver, yo entiendo el principio de subsidiariedad desde un concepto muy importante de nuestra fe, que es el libre albedrío, y es que nuestro Señor es respetuoso del libre albedrío. Es más, un Dios que lo puede todo, no puede por su propia decisión atentar en contra de la libertad del ser humano de obrar en el amor o no obrar en el amor. Y esa acción de Dios o esa decisión de Dios debe ser fundamentalmente respetada en cualquier estado. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces le corresponde, y esa es la otra cara de la moneda, la responsabilidad al individuo de forjar su propia vida, de encontrar su camino, de desarrollarse integralmente y de realizarse como persona. Ese camino precisamente es el que debe conducir a Dios, a las personas que tienen buen corazón, porque desde luego lo que van a buscar es la experiencia del amor y por lo tanto van a terminar encontrándose con Dios. Esa libertad es fundamental para que ese proceso se haga auténtico, intenso, pleno y completo. Entonces el principio de subsidiariedad dice, vea, solo en aquellos momentos en que el individuo no alcanza por diferentes circunstancias a hacer lo que le corresponde, entonces el Estado, el gobierno entra a suplir lo que el individuo no puede hacer, pero no quiere Sí, decir, y eso es muy importante, que entonces es el Estado el encargado de tomar la primera decisión. Eso no está bien.
Y ahí es donde está el problema de estas concepciones totalitarias, el comunismo que nos están vendiendo, y en particular cómo está llegando en Colombia se nota mucho en estas normas que les están diciendo a los papás cómo educar a sus hijos, o peor, que es el Estado el que debe educar a sus hijos. Les pongo solo 2 ejemplos. El primero es esta norma sobre el castigo infantil, que prohibió la realización de ciertos castigos que estimaron que los asociaban inclusive a delitos, como el de violencia intrafamiliar, ¿no? Y ahí entonces limitan a los padres de familia en la manera en que pueden reforzar la disciplina en su casa. Así no debería ser. Los papás son los primeros llamados a educar a sus hijos. Y el segundo es todo este tema de los trans. Hoy en día, gracias a las sentencias de la Corte Constitucional, conozco por lo menos un caso en Cali, en donde un niño de 10 años, metido en todo este rollo gracias al colegio y todo eso, llega y denuncia pues, formalmente a la madre ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar obligue a la madre a pagarle el tratamiento de reasignación de sexo para que él se pueda convertir en niña, ¿sí? Y ahí es donde dice uno dónde está el orden que debe corresponder a la acción del Estado y a la prevalencia de la autonomía de los padres en la educación de sus hijos. Al final es el padre el responsable de lo que le pase de la suerte de su hijo. Y por eso nos preocupa mucho la falta de educación de los padres. Pero eso no quiere decir que entonces sea el Estado el que tiene que ordenar y conducir la educación de los niños, aún en contra de la voluntad de sus padres. Y ahí, sí, nuevamente insisto, estos principios de la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, son principios que iluminan nuestra conducta en la política. Y qué bueno sería que estas discusiones se dieran a partir del principio de subsidiariedad. Y es que primero está la autonomía de los padres a educar que la acción del Estado, que simplemente debe ser supletiva, remanente, auxiliar, subsidiaria de cuando el padre o la madre no están ejerciendo su autoridad. Pero cuando la ejercen, en ningún caso el Estado puede estar en contra de la autonomía de educación de los padres. Sí, a mí me parece que las personas que nos escuchen o que nos vayan a escuchar, pues yo me imagino que aquí ya van sacando como herramientas para como ir olfateando qué está bien y qué no está bien en el ámbito público, ¿no? Porque de acuerdo a lo que tú dices, Juan Camilo, a mí me parece que el Estado debe de ayudar, ¿no? O sea, pone la mano o el hombro para, para llevar la carga, pero nunca sustituir, porque el Estado no puede sustituir, porque si el Estado se intromete, ya ahí hay una intromisión y es una sustitución. Y también me parece a mí que el Estado tiene que tener límites, ¿cierto? Porque el Estado no puede como absorber lo inferior para llevárselo a sí mismo, ¿no? Y también de alguna manera pues evitar la tiranía y también promover la responsabilidad no solamente de los papás, sino del bien actuar de los ciudadanos en el ámbito público. Muy bien, extraordinario. Yo pienso que el principio de subsidiariedad fue un golazo, un cabezazo de la Iglesia Católica en su momento, porque precisamente lo que planteaba el comunismo naciente, el socialismo, incluso el socialismo utópico, que fue el anterior a Marx, era toda esa colectivización, toda esa pérdida del individuo en favor de la colectividad, en favor del Estado. Y a la Iglesia recogiendo, porque es maestra de humanidad, recogiendo la antropología que llevaba 1900 años estudiándola, pues supo un poquito más que los ideólogos del siglo XIX y se dio cuenta que el problema esencial era que el Estado iba a terminar absorbiendo, o el partido o la colectividad absorbiendo al individuo. Y por eso la Iglesia insiste tanto desde el comienzo y es el gran punto de quiebre del marxismo, digamos, además de la dignidad y del bien común y de los otros principios que ya miraremos, o del otro que nos falta. Este para mí es crucial porque se apoya en eso que Juan Camilo y el padre estaban diciendo, en la persona, en el individuo como tal y en los cuerpos intermedios de la sociedad. La familia, comenzando por la familia. Lo que busca el colectivismo es anular a la familia y el ejemplo de Rami que nos acaba de dar
es clarísimo. En una democracia, en un Estado social de derecho, en un Estado democrático como el colombiano, que ocurra eso, me parece desastroso, me parece que es para salir a las calles, es para protestar. El Estado no tiene ningún derecho en meterse en la vida de los papás. Yo aquí he contado mucho el cuento, que aquí se derrumbó el Partido Demócrata y Kamala Harris en el momento en que las mamás se pararon y dijeron, hasta aquí llegaste, Estado. Ese Estado totalizante, ese es el Estado que nosotros tenemos que combatir. Y el principio de subsidiariedad es un elemento crucial para este empeño. Vamos ya avanzando en el tiempo, vamos a ir terminando ya. Nos falta un principio. Padre, ¿cuál es? El de la solidaridad, y es el que de pronto me parece a mí que es el que resume los tres principios anteriores que todos son muy bonitos. Hay un pasaje del Evangelio ay, sí, es en Marcos, ¿no? Que dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Me parece que esta es la base de este principio, porque así como el Señor Jesucristo se hizo solidario con todo el mundo, de entregar su vida, de donarse, de morir, ¿no? Yo siempre en las catequesis les digo que cuando el Señor estaba ahí en la cruz, ¿no? Uno lo ve como con un pañito en sus partes íntimas, pero el Señor lo clavaron desnudo, ¿no? ¿Y qué significa esa desnudez? Que lo dio todo, se entregó todo, ¿no? Por eso dice en el Evangelio que de él manaron sangre y agua, ¿no? Porque toda su sangre, o sea, la sangre para los judíos es el, el, el- lo vital, lo esencial, la sangre es vida, ¿no? Entonces, al derramar toda la sangre, pues es que se entregó a sí mismo. Hay una definición muy bonita de solidaridad en una de las encíclicas de Juan Pablo II, en Solicitud Rei Socialis, que es la solicitud por lo social. El Papa Juan Pablo dice que la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos. Ya habíamos hablado antes del bien común, ¿no? Entonces aquí el Papa Juan Pablo dice que es esa determinación firme, ¿no? Determinarme a buscar el bien de los demás. Hoy vivimos en una sociedad que es egoísta, soberbia, egocéntrica, ¿no? Lo vimos aquí en Colombia. Aquí en Colombia aquí las señales de tránsito no importan, los pares no importan, los semáforos no importan. Yo me paso de primero, me subo por el andén, cierro al otro. Si tengo que echarle el carro al otro, pues yo lo he hecho porque yo tengo que llegar primero, ¿no? Entonces, esta definición que hace el Papa me parece muy bonito porque es buscar el bien de todos y de cada uno, Muy porque bien. todos somos verdaderamente responsables de todos. Entonces, fíjense que a nosotros se nos ha olvidado que somos responsables de los demás, ¿no? Es como cuando Caín mata a Abel, ¿no? Que fue y lo escondió y se fue lejísimos, ¿no? Y allá le llegó Dios. Oye, ¿y tu hermano? ¿No? Y a mí le contesta Abel, Caín, bueno, ¿y a mí quién me ha hecho responsable de mi hermano? ¿No? Por eso fíjense que para nosotros los católicos me parece que este principio tiene unas implicaciones de vida muy importantes. Primero, pues a nivel personal, porque nosotros estamos llamados por este mandato del amor que nos invita a vivir el Evangelio, es el de estar atento a los demás, ¿no? Nosotros nos, cuando uno tiene una piedrita en un lago, se hacen círculos concéntricos, ¿no? Entonces, es la manera como yo le explico a la gente cómo es el mandato del amor o este principio de la solidaridad. Porque entonces, cuál es mi primer círculo? Pues mi familia. Yo me preocupo de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis papás, de mis hermanos. ¿Cómo están? Pocas veces hablamos, compartimos, nos escuchamos. Hay una homilía muy bonita del Papa Francisco que decía, ¿saben dónde están tus hijos? Ah, sí, están aquí en la habitación. No, están aquí en el segundo piso. No, están jugando aquí en el parque. El papá, esa pregunta era aquí en el corazón y aquí en su cabeza, porque a veces los papás no saben qué pasa por la cabeza de los niños, preocupaciones, dificultades, o por el corazón, ¿no? Y cuántos niños y cuántos jóvenes se suicidan. También hay una implicación de no ver al otro como un rival, sino como un hermano. Nosotros vivimos como perros y gatos, no nos perdonamos,
no nos preocupamos por los demás. Me pasó hace poquito en unas exequias, se murió la mamá y en la misa de exequias un hermano cogió a la hermana a golpes porque ese hermano se había olvidado de su mamá hacía 5 años y la hija que había estado con ella, la mamá le dejó todo, ¿no? Y entonces el hermano montó en cólera y le pareció bien cogerla a golpes, ¿no? Entonces, claro, ahora ponía de ejemplo la parábola de los talentos. Entonces, nuestros talentos, nuestros bienes, lo que somos, nuestro tiempo, tiene que estar encaminado pues al servicio de los demás. Socialmente, pues nosotros pues estamos llamados a trabajar por estructuras más justas, ¿no? No solo por ayudas puntuales, porque es que entonces a veces la pastoral social de la iglesia se queda en dar de comer al pobre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las parroquias, ¿no? Pasa muchas veces que en las parroquias todos los días va gente a pedir mercado, ¿no? Y uno medianamente les da, pero el día que uno no pueda, entonces me escupen o es a amenazarme o a pegarme, me han pintado las paredes, ¿no? Entonces, eso es complicado, ¿no? Y también me parece que en lo político, en lo público, en lo económico, me parece que la solidaridad se opone al asistencialismo, ¿no? Yo me acuerdo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando éramos jóvenes, esa propaganda de la mano, ¿no? Una mano que se va envejeciendo, que van cayendo moneditas y se va envejeciendo, ¿no? Porque la solidaridad es ayudarle al otro a salir adelante. Venga, yo le apoyo económicamente, lo que sea, pero venga, hay que sacar a esta persona adelante, porque la economía tiene que estar al servicio de la persona y no al revés. Y también implica un servicio, pues no sé, hablando aquí ya macro, y tiene una implicación pues de cooperación internacional entre los países, ¿no? ¿Cómo mejoramos nuestros pueblos? Muy bien. Rami, tus palabras sobre la solidaridad. Pues en el caso de la solidaridad, dos cosas. La primera es que efectivamente yo entiendo la solidaridad como una expresión del amor, de esa entrega absoluta, como muy bien la describía el Padre de nuestro Señor en la cruz por nosotros. Y si la entendemos desde esa perspectiva, pues entendemos que este principio de la solidaridad es el que inunda y el que estructura, por ejemplo, todas las normas en relación con la patria potestad, ¿sí? Todo el esquema de la familia es esa solidaridad que debe haber entre sus padres, entre los padres con sus hijos, ¿sí? Y entonces ahí entiende que es un deber de los padres cuidar de los hijos, pero que no es un derecho de los adultos tener hijos. ¿Sí me explico? Y entonces ahí ya toda la discusión, por ejemplo, de temas como la adopción homosexual, que parte desde la visión de que es que a ciertos adultos que por sus propias decisiones, que es efectivamente vivir en una pareja del mismo sexo, es decir, sin posibilidad de procrear, entonces salen a decir que ellos tienen el derecho a ser papás. Ese derecho no existe. Ese derecho no existe y si uno lo entiende desde la estructura de la solidaridad que subyace a todas las reglas de la familia, lo que hay es un deber de los padres de cuidar a sus hijos. ¿Y por qué está ese deber? Porque los hijos son los vulnerables de esa situación. El derecho es el Entonces, del niño a tener un papá claro, y a una tener mamá. un papá y una mamá que los cuide. Y entonces el caso de que uno de estos niños que por alguna razón se ha quedado sin papá y sin mamá, termine en manos de una pareja de homosexuales, es decir, sin un papá y una mamá, sino con dos, entre comillas, papás o entre comillas, mamás, ¿sí? Porque nunca se sabe quién es la mamá y quién es el... No, es que eso es... ellos mismos dicen que es imposible generar esos estereotipos. Es decir, negarle al niño que perdió a sus papás la posibilidad y el derecho que tiene de, por virtud del principio de solidaridad, de ser acogido en una familia de hombre y mujer, de papá y mamá, por el capricho de unos adultos, es precisamente atentar contra el principio de solidaridad. Y ahí es donde nosotros nos debíamos parar muy firmes,
porque yo veo en estas discusiones que a veces los católicos nos perdemos en que no, que es que cuántos bebés hay por adoptar y cuántas parejas hay que quisieran adoptar y es que efectivamente cómo va a quedar el niño abandonado en las instituciones del Estado si hay dos homosexuales que lo pueden cuidar y proteger, y que es que son mejores las familias homosexuales que las familias heterosexuales porque la violencia intrafamiliar y todo eso. Pero no, es que esta discusión se debe tener es desde el principio de solidaridad, y es que le compete a los papás cuidar a sus hijos porque son los vulnerables, y es a los hijos a los que se les tiene que proteger los derechos. Cuando uno voltea esto y ya no hay solidaridad, sino hay aprovechamiento de la condición de fuerte, de fortaleza. ¿Cuál es esa fortaleza? Pues que los de la comunidad del alfabeto tienen un lobby tan impresionante que hoy el que se pare enfrente en lo público termina arrollado. Entonces aprovechan esa situación de poder para terminar doblegando al niño que perdió a sus padres y terminar apropiándose de él como si fuera su derecho a ser padres. Ese aspecto de la solidaridad es muy importante. Y el segundo, pues es simplemente una acotación a lo que decíamos ahorita, y es que la solidaridad bien entendida es una solidaridad que promueve, que impulsa al vulnerable. Nunca jamás es una solidaridad que esclaviza, y ese es otro criterio que deberíamos tener muy presentes, porque cuando nos venden el asistencialismo del Estado como la forma de apoyar a las personas vulnerables, y entonces salen estos programas de familias en acción y no sé cuántos otros, como por ejemplo el 1.000.000 de pesos que le está dando Petro a los de la primera línea mensualmente, simplemente por ser de la primera línea. Esos modelos asistencialistas no son solidarios, no son. ¿Por qué? Porque esclavizan, porque lo que están buscando es generar una dependencia del individuo a ese apoyo económico. No es yo no estoy diciendo, ojo, al Estado, claro, entonces el Estado termina determinando al individuo a cambio del 1.000.000 de pesos mensual que le da. Y entonces cuando Petro quiere una movilización nacional, entonces llama a los de la primera línea, que los tiene en una base de datos porque les consigna el 1.000.000 de pesos, y les dice, bueno, muchachos, ahora vénganse todos en bus para que vamos a hacer esto, que vamos a hacer la otra manifestación o la otra movilización social de las que tanto se jactan, que en realidad son esclavos que están rindiéndose por 1.000.000 de pesos mensuales. Imagínense eso. Y entonces ahí es donde yo creo que no, como católicos, debemos ser muy claros en distinguir lo que es la verdadera solidaridad de lo que son herramientas de esclavitud para los más vulnerables. Y nosotros siempre debemos estar de la solidaridad y no de las herramientas disfrazadas de esclavitud. Muy bien. Bueno, ya estamos llegando, ya nos pasamos de la hora. Yo simplemente concluiría el tema de la solidaridad con algo que, a partir de la definición, digamos, o del comentario que hizo el padre ahora, que somos, digamos, responsables unos de otros, porque así como fue un cabezazo y un gol de la Iglesia hablar de la subsidiariedad frente al colectivismo, también es un acierto muy grande hablar de la solidaridad frente, por ejemplo, a una ideología que tratamos acá en otro episodio, que es el liberalismo, porque el liberalismo concibe al individuo aisladamente, sin deberes los unos con los otros. Usted quiere drogarse, bien pueda, yo no me meto en su vida privada. Usted quiere matrimonio gay, bien pueda, haga lo que quiera, lo que se le dé la gana. Usted quiere adoptar en el ejemplo que Rami ponía, o quiere abortar, o quiere lo que sea. No, ser solidario implica una responsabilidad frente al otro. Nosotros no somos seres aislados, cada uno por su lado, sino que vivimos en una comunidad, y en esa comunidad se espera de nosotros una participación en el bien, comenzando, como bien lo decía el padre, por la familia, y en esos cuerpos intermedios que van apoyando los unos a los otros en las necesidades que se tienen. Por eso hay un deber de solidaridad, incluso en casos en los cuales uno tiene que decir no frente a una conducta del vecino, o frente a una conducta del hijo, o frente a una conducta de cualquiera, y es por solidaridad. Fíjense qué importante el principio. No solamente es una dimensión
meramente política, sino que también es una dimensión, claro, que tiene una repercusión política grandísima, pero es digamos que se hace un planteamiento desde la misma relación social, por más individual que sea. Muy bien, creo que acotamos un muy buen episodio hoy con los 4 principios de la doctrina social, comenzando con la dignidad humana. Yo pensé que el padre iba a seguir como tradicionalmente se hace, dignidad, solidaridad, subsidiariedad y bien común, pero me gustó mucho que haya seguido con el segundo punto, porque implica la preponderancia del fin en la actividad política. Entonces, dignidad como principio fundante, bien común como finalidad, y esos intermedios como elementos operativos de la sociedad. Simplemente, pues para concluir, darle las gracias a todos. Recuerden de darnos el check, el like, para seguir ganando más presencia en el Internet. Estos no son principios abstractos, y esto hay que tenerlo muy claro. Son principios que forjan y pueden forjar una vida política recta, una vida política que nos conduzcan a la felicidad. Nos vemos en el próximo episodio. Padre, gracias por su compañía hoy. Rami, gracias por tu compañía también hoy y sus aportes. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias, buena noche. Padre, la oración rápida. La bendición. Dime. Que el Señor los bendiga y los guarde, María Santísima, sus santos ángeles los guíen, acompañen y bendigan. A todas las personas que nos acompañen, que nos vean, el Señor bendiga sus vidas, sus trabajos, sus corazones, les dé la gracia de la conversión sincera y la gracia de la vida eterna, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.